Eh, Buen día, estudiantes. Este video lo voy a hacer explicativo con el fin de qué es lo que tenemos que realizar en el taller de práctica 2 del curso Lógica de Programación. Ahí en el curso se dicta una serie de instrucciones que deben tener en cuenta para entregar la evidencia. Recuerden en formato PDF, con el fin de ser más ágiles al momento de rectificar, revisar sus respectivas evidencias. ¿Ok? Entonces iniciemos aquí. El taller se parte en dos divisiones, fase 1 y fase 2. La fase 1 arranca aquí, que nos dice teoría de conjuntos. ¿Qué tenemos que hacer? Acá nos dan una serie de figuras geométricas, se podría decir, en el cual tenemos que armar, nos dice aquí cuatro conjuntos, dependiendo de estas figuras, cómo lo conformamos. Acá hay una explicación. Nos dan estas figuras de aquí y nosotros tenemos que armar cuatro grupos de conjuntos con su respectivo nombre, ¿no? Por ejemplo, acá este ejemplo colocaron que el siguiente grupo está constituido por elementos que tienen lados rectos. Entonces acá miramos que tienen lados rectos esta figura también contiene lados rectos, esta otra también contiene lados rectos y así, ¿no? Otro conjunto que se podría decir de acá sería los que tienen circunferencia. Entonces ya sabemos que tenemos estos dos, ¿no? Acá el primer elemento y el segundo. Y así hasta construir nuestros cuatro conjuntos, ¿vale? El segundo punto de esa fase 1 es que nos dan un diagrama de Venn en el cual tenemos dos conjuntos, uno de lógica y uno de ética. Y ya nos dan cuántos elementos tiene cada uno de esos conjuntos y la respectiva intersección entre los dos conjuntos. Debemos solucionar estos puntos A, B, C, D, E, dependiendo de lo que observemos en el diagrama de Venn. ¿Cuántos estudiantes matriculados en lógica y ética? Entonces ustedes colocan tantos estudiantes, dependiendo cómo interpreten ustedes bien este diagrama de Venn. Eso es con el fin de aprender bien la interpretación en el diagrama de Venn y darle solución a qué cantidad de estudiantes hay en cada uno de estos puntos. ¿Vale? Eh, Tenemos acá el otro ejercicio de esta fase en el cual tenemos una preposición y nosotros tenemos que decir cuál es la causa y cuál es la consecuencia en cada una de estos cuatro casos que están propuestos aquí en el ejercicio. Acá hay un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, Ana aprende lógica si estudia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es cuál es la causa? O sea, lo que arranca. Si Ana estudia, ¿no? Si Ana estudia, ¿qué efecto produce? Que Ana aprende. ¿Sí? Entonces acá le coloqué este ejemplo con el que se guíen. ¿Cómo es que tienen que hacer? Entonces, para cada caso, ustedes lo analizan y sacan la propuesta de cuál sería la causa de esta proposición y cuál es el efecto de esa misma proposición. Y para cada una de las cuatro que están propuestas. El otro punto que está ahí mismo es que tenemos un diagrama de Venn compuesto por tres conjuntos. Tenemos el conjunto de álgebra, el de lógica, y el otro, acá, un tercer conjunto, en el cual, dependiendo de lo que analicemos aquí, lo que está subrayado, debemos, en notación simbólica, con operaciones, vaya la redundancia, qué es lo que significa o qué operación es esta. Un ejemplo, esa no es esa, ¿no? Pero un ejemplo podría ser acá nos dice que A sería el conjunto de álgebra, L de lógica y C el de competencias comunicativas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la intersección de los tres, ¿cuál sería? Entonces sería A intersección L intersección C. ¿Qué significa? Sería la intersección de los tres conjuntos. Así, ¿no? Eso es. Entonces ustedes tienen que sacar, o más bien plasmar, cuál es la operación que está sombreada ahí en el diagrama de Venn. Tenemos la fase 2 del taller, en el cual debemos expresar 8 proposiciones o no proposiciones dependiendo de cada cuadro. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí a ¿qué? Vamos a colocar 4 proposiciones que sí son lógicas y 4 que no son catalogadas como proposiciones lógicas. Proposiciones lógicas, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ahí dice dependiendo de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, si yo estudio tecnología en sistemas, aprendo a desarrollar. Sí, esa es una proposición. Si yo estudio tecnología en sistemas, aprendo
a desarrollar software. Esa es una proposición lógica. ¿Qué no son proposiciones? Acá, ese es un ejemplo de proposición lógica. Entonces, ahora un ejemplo de que no es proposición lógica. Acá dice que pueden ser las que están en frases incompletas, pueden ser los nombres, pueden ser órdenes y preguntas también que no tienen conectores lógicos. Por ejemplo, una sería viva el desarrollo de software. No es una proposición lógica. ¿Sí? O otra sería, por ejemplo, sistemas. No es proposición lógica. ¿Sí? Entonces, proponer 4 ejemplos de cada columna. En la otra tenemos, en el otro punto, lo que tenemos que hacer es que nos dan un argumento o un enunciado y debemos sacar las premisas y el lenguaje simbólico. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, si hay tolerancia, entonces hay paz. ¿Qué hay en esta proposición? Tenemos 2 proposiciones simples. Las independizamos cada una, significa que P hay violencia y Q hay paz. En el lenguaje simbólico, ¿cómo quedaría? P implica Q. ¿Qué significa? Si hay tolerancia, entonces hay paz. Entonces debemos para cada una de las 3 que están propuestas aquí en el taller, sacar sus respectivas proposiciones simples y cómo sería expresada eso en lenguaje simbólico. Luego viene otro punto que nos dan 2 proposiciones compuestas y tenemos que demostrar si es tautología o si es contradicción o si es una contingencia. Entonces ya nos proponen aquí la tabla que yo ya les ayuda a completar aquí la tabla en la cual ustedes lo que tienen que realizar son las respectivas operaciones según la tabla normalista que nos da cada uno de los conectores, sea conjunción, sea disyunción, sea condicional o bicondicional que se emplee en cada una de esas 2 proposiciones. O sea, ahí tienen las 2 tablas dispuestas para realizar cada punto. Y obviamente expresan a la parte inferior si es tautología, si es contradicción o si es una contingencia. El último punto de ese taller, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que formular según esta proposición o este argumento que estamos acá, que lo tengo subrayado, tienen que formular cómo sería esa proposición de forma directa, de forma contraria, de forma recíproca y de forma contrarrecíproca. Vamos a ver un ejemplo de qué significa para que tengan un poco más despejado idea de lo que es que tienen que hacer. Les voy a compartir pantalla de las diapositivas con el fin de que ustedes miren qué es lo que tienen que hacer con otro ejemplo distinto, ¿no? Cuando hablamos de proposiciones contrarias, bueno, directa, contraria, recíproca y contrarrecíproca, ¿qué quiere decir? Que son las 4 formas de enunciar las proposiciones condicionales. Acá hay un ejemplo en su notación simbólica, cómo quedaría cada una de ellas, ¿cierto? Cada una de ellas quedaría demostrada de esta forma. Acá tenemos la proposición directa, la contraria, ¿sí? Tenemos dos proposiciones, una P y una Q. De forma directa sería P implica Q. De forma contraria, ¿qué quiere decir? Que tiene que negarse las 2 proposiciones. Entonces, no P implica a no Q. De forma recíproca, ¿qué quiere decir? Lo contrario, ¿no? Se intercambian las posiciones, que haría Q implica P. Y de forma contrarrecíproca, ¿qué quiere decir? Que teniendo esta normal, esta directa, se tiene que invertir cada una de las preposiciones y más encima su respectiva negación. Entonces quedaría no P, no Q, perdón. No Q implica a no P. Así sería su notación simbólica. Pero en el ejercicio pueden agregar también la notación simbólica, pero lo que se está solicitando es más que todo su argumento, cómo quedaría expresado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, acá nos dan el ejemplo, si yo tengo estas 2 proposiciones, tengo una proposición que nos dice que P, nos dicen que P es un animal mamífero y Q tiene pelo. ¿Cómo sería su forma directa? Si es un animal mamífero, entonces tiene pelo. ¿Sí? ¿Cómo sería la contraria? Recuerden, la contraria es negándose. Entonces, si no es animal mamífero, entonces no tiene pelo. ¿Cómo sería la recíproca? Cambiando la Q por la P. ¿Sí? Intercambiando posiciones. Entonces, ¿cómo quedaría? Al contrario, arranca por la Q. Entonces, si tiene pelo, entonces es un animal mamífero. ¿Sí ve? Ahora, ¿cómo quedaría esa misma proposición de forma contrarrecíproca? Recuerden, intercambiando las posiciones,
y más encima, y a su vez negando cada una de ellas. Entonces, si no tiene pelo, entonces no es un animal mamífero. ¿Vale? Les quería dejar este video con el fin de que comprendieran un poco más qué es lo que tienen que realizar en el taller. Sin embargo, recuerden los canales de comunicación que la universidad tiene dispuesto para ustedes por medio del foro de dudas e inquietudes, la plataforma de Canvas y el correo institucional. Entonces, que tengan un feliz día y recuerden que esta actividad se cierra de hoy en 8. Tiene fecha de cierre el 18 de mayo. ¿Ok? Que tengan entonces un feliz día.